Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos que si aún no se han suscrito, se suscriban, y a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido, por favor suscríbanse también. Hoy vamos a la 30ª entrega, esa es la número 30, de nuestro andar histórico hasta la actualidad de la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Ya llegando a sus finales, porque ya estamos llegando a la actualidad prácticamente, ya estamos en la actualidad, si se quiere, y seguimos de la mano del licenciado Pelegrín Castillo, al cual inmediatamente le cedemos la palabra. Muy contento, Remberto, de reanudar esta docuserie. Muchas gracias por permitirme colaborar con este esfuerzo informativo, formativo, de transmitirle al público que sigue tu espacio con mucha atención estos temas que por lo común no se abordan o se abordan de manera episódica, coyuntural, casuística y no con una visión de conjunto. En la entrega anterior habíamos iniciado, y es bueno recapitular algunos aspectos esenciales, habíamos iniciado el análisis de las ocasiones en que los poderes internacionales y concretamente el poder norteamericano había usado a República Dominicana como base para ejercer una especie de hegemonía, emprender un conjunto de acciones para afectar el curso de los acontecimientos en Haití. Tú recordarás que empezamos hablando de esos episodios tras la caída de Trujillo, donde se comentaba que había un plan para asesinar al presidente Bosch, que ese plan lo había articulado François Duvalier, que aquí se tomaron algunas medidas de precaución para proteger al presidente, pero inmediatamente después se produjo un proceso en sentido inverso, y fue que desde República Dominicana, con apoyo norteamericano, evidentemente, empezaron a moverse los hilos de conspiraciones en Haití para derrocar a François Duvalier. Y uno de los momentos más críticos fue el atentado que se produjo contra el vehículo que llevaba a los hijos del presidente Duvalier. Ejecutaron a la escolta de los jóvenes. Jean-Claude era un jovencito en ese momento y su hermana, creo que eran los que iban en el vehículo, y mataron 2 oficiales. Y allá en Haití inmediatamente la sospecha recayó sobre el teniente Benoit, porque se consideraba que era el mejor tirador del ejército haitiano y era un desafecto, su familia era un desafecta de la dictadura de Duvalier, y eso provocó un incidente diplomático gravísimo, porque él y otra gente más fueron a refugiarse a la embajada dominicana. Se refugiaron a la embajada dominicana y eso provocó que las fuerzas de seguridad nacional de Haití, los llamados voluntarios por la seguridad nacional de Haití, los Tonton Macoute, fueran a acercar la embajada con tropas policiales también y unidades de las Fuerzas Armadas,
ocuparon los jardines, creo que la primera planta llegaron a ocuparla, y eso entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, era algo inaceptable, algo gravísimo, era un atentado contra la integridad de una sede diplomática de un país vecino. Ya eso daba problemas desde cualquier punto de vista que se mirara. El gobierno dominicano, enterado de eso, respondió en forma bastante contundente, emitió notas de protesta frente al gobierno haitiano, frente a la OEA, y el presidente Bosch en ese momento pronunció un discurso público informándole al país lo que estaba aconteciendo, de que había una ocupación, y le daba un plazo al gobierno haitiano para que desocupara la sede, porque si no lo hacía, entonces iban a recibir acciones punitivas de parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que fueron movilizadas. Básicamente se pidió que se movilizaran las mejores unidades de las Fuerzas Armadas Dominicanas para ir a la frontera, y la Fuerza Aérea estuvo, que era la más poderosa de toda la región, estuvo, vamos a decir, lista para producir un ataque sobre Puerto Príncipe y sobre los centros de gobierno, para castigar la afrenta que significaba ocupar la sede diplomática y no usar los procedimientos. Era un caso complicado porque un intento fallido de matar a los... bueno, mataron la escolta. Parece que eso era lo que querían hacer. Porque si hubieran querido matar a los hijos del presidente Duvalier, lo hubieran hecho, pero de todas formas era ya un hecho demasiado grave. Entonces eso, bueno, provocó una reacción del país. El país se unificó alrededor del gobierno, las Fuerzas Armadas se movilizaron, y esa crisis se complicó porque entonces el gobierno de Duvalier empezó a acusar a la República Dominicana de estar conspirando para derrocarlo al gobierno del presidente Bosch, y eso se fue a la OEA. Vino una mediación, los ánimos se aplacaron. Eso fue el primer gran incidente. Un poco después se produce otro gran incidente que incidió, tuvo implicaciones más serias, porque el presidente Bosch, parece que mal informado, reveló que desde Haití estaban atacando Dajabón, y que ese ataque a Dajabón era dirigido por tropas del gobierno haitiano. Entonces ahí automáticamente se produjo también otra movilización, pero ya eso se viene produciendo ahí terminando el gobierno del presidente Bosch, porque esos incidentes condujeron al derrocamiento del presidente Bosch. Eso fue uno. En Crisis de la Democracia en América, Juan Bosch explica el papel que desempeñaron esos eventos en su caída, porque ellos iban a denunciar, el gobierno dominicano iba a denunciar que se estaba usando el territorio dominicano por parte de militares haitianos, ex militares haitianos, civiles haitianos armados, entrenados en República Dominicana por las Fuerzas Armadas Dominicanas, por los norteamericanos, para producir un ataque en Haití, y que eso no contaba con la autorización del gobierno dominicano. Cuando el presidente Bosch amenazó con revelar eso en la OEA, en
la interpretación de muchos, eso fue quizá el factor que decidió al gobierno, al poder americano, porque ahí ya las contradicciones con Estados Unidos eran de tal magnitud, las contradicciones dentro del poder norteamericano eran de tal magnitud que el presidente Kennedy no tenía mucho control de lo que estaba pasando. Y la prueba es que al presidente Bush lo derrocan el 25 de septiembre y en noviembre ejecutan al presidente Kennedy. Y básicamente, como me destacaba una gente con mucha propiedad, en ese momento las fuerzas del poder del establecimiento norteamericano, el complejo industrial militar sobre el que había advertido el presidente Eisenhower, estaban desatadas. Aquí se derrocó a Juan Bosch, en Dallas se asesinó al presidente Kennedy, en Vietnam se ejecutó al presidente Diem y a su hermano. Kennedy había dado luz verde para el derrocamiento de Diem, pero no esperaba que los generales subvietnamitas lo ejecutaran. Para él fue algo chocante. Bueno, el punto es que esa reacción del gobierno dominicano de desmarcarse, de echarle de amenazar con denunciar el papel de los norteamericanos, jugó un papel importante en la caída del primer gobierno democrático nuestro. Yo decía en el programa anterior que a mí sí me consta, porque yo he hecho algunas indagatorias sobre esto, que si el presidente Bush no estaba involucrado, había mucha gente del gobierno que sí estaban al tanto de lo que estaba haciendo el general León Cantave. León Cantave era el líder de ese movimiento haitiano que iba hacia Haití a derrocar a Duvalier. Y sé, por informaciones diversas, que armamento, barco, habituallamiento, financiamiento, provenían incluso de fuentes dominicanas, pero en coordinación con los norteamericanos. Claro, pues ellos se repartieron a Haití. En coordinación con los americanos. Que Haití estaba repartido. El mercado de la isla completa, eso es... No, pero en ese momento, fíjate, claro. en ese momento eso no era lo que estaba pesando. En ese momento, Kennedy, acuérdate que la política norteamericana a mediados de la década de los 50 era cómo ponemos fin a las dictaduras latinoamericana. Esa era la de los norteamericanos. Pero no la del empresariado dominicano. No. Toda acción, perdóname, toda acción tiene varios tipos de efectos. El que tú quieres es para ti el principal. Pero no hay forma de evitar, óyeme bien, no hay forma de evitar lo que muchos llaman el efecto residual. ¿Y cómo? No es de tu interés el efecto residual. Mientras se logre tu objetivo, a ti no te importa el efecto residual. Y el crear un vacío de un control tan total en Haití, en todos los niveles, político, empresarial, militar y policial, crea una oportunidad en todos esos sectores sumamente aprovechable. Y si tú tienes un socio allá... Sí, pero en ese momento, todo el mundo se monta en el barco por su propia razón. En ese momento, esa operación era una operación que estaba montando la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Claro, ellos aquí vinieron y buscaron gente dentro del gobierno, dentro del partido de gobierno, que apoyara la acción. Don Juan siempre ha negado que él estuviera involucrado. Sorprende eso por una razón, porque Juan Bosch sabía que era una dictadura
bastante fuerte, la que ya existía en Haití, y él era parte del grupo de líderes democráticos de la región que se habían comprometido a luchar contra las dictaduras. Entonces sorprende que él dijera que él no estaba involucrado. Yo creo que después del primer incidente, es una apreciación muy personal, Juan Bosch, podía ver con buenos ojos la caída de Duvalier, pues, sin embargo, cuando vio el giro que tomaron los acontecimientos, el hecho de que atentaran contra la escolta de los hijos del presidente, yo creo que lo llevó quizá a él a marcar distancia de esa operación. Porque ya eso, tú sabes, la ferocidad de la política haitiana es algo que mucha gente no tiene estómago para bregar con eso. Pero es que no es la ferocidad de la política haitiana. No, no. Es la ferocidad de la política, punto. No, porque, óyeme, hay reglas. Producir un atentado contra la tranquilidad, la integridad de la familia presidencial no es común. No es común, eso no. Déjame hacerte una pregunta, ¿por qué ellos no lo mataron? Yo llamaría eso más una amenaza que otra cosa. Sí, era demostrar la vulnerabilidad del gobierno. Sí. Del gobierno de Duvalier. Ok, vamos a ponerlo en un escenario. Pudimos haber matado a tus hijos. Vete. No lo hicimos. Vete. Pero matamos su escolta. No lo hicimos, vete. Vete, eso es el mensaje. Vete. Entonces, si tú no quieres que te matemos tus hijos en la próxima vuelta, vete, te lo estamos chanceando. Ahora, ¿qué hizo él? Sí, pero lo que llamó la atención fue se quedó que después del atentado se fueron a la embajada dominicana y obviamente eso tenía sus implicaciones. ¿Por qué? Porque era una manera de arrastrar a República Dominicana al conflicto. Y yo no creo. Siempre y cuando la persona que ellos dijeron que estaba metido en el lío, estuviera metido en el lío. Porque también tú te haces una idea de algo que tú, por la velocidad del acontecimiento, no puedes confirmar. Bueno, lo cierto es que lo establecido hasta ahora es que ese teniente, bueno, la familia fue destruida. La familia Benoit, del teniente Benoit, fue destruida. Los hermanos fueron ejecutados. Creo que al final él mismo fue ejecutado por Duvalier. Ahora, volviendo al punto. El punto es que eso es bueno tenerlo presente. Cosa curiosa que siempre yo lo destaco para que la gente entienda cómo piensan los líderes haitianos. Cómo el papel mágico religioso juega un papel importante en la política haitiana. Cuando matan a Kennedy, que lo matan en esos eventos, en esos días, Duvalier celebra. Y no solamente celebra, sino que proclama que la muerte de Kennedy en Dallas fue el resultado de un trabajo con seres, un trabajo vudú que le hizo Papadot al presidente Kennedy. El que le había hecho a él. Sí. Así como Kennedy quería derrocarlo a él le había hecho un trabajo espiritual con seres, había hecho una... O sea, podemos decir que el hombre estaba de amarrado, ¿verdad? Entonces ahora, si tú eres el pueblo haitiano y tú necesitas quitarte ese loco de arriba, que te está acabando la existencia, ¿tú crees que teniendo un conversado con el loco se lo van a quitar de arriba? Oye, ¿por dónde va él? Yo tengo poderes sobrenaturales y yo maté al presidente estadounidense. Oye, ¿por dónde va ese caballero de la cabeza? Sí. ¿Cómo tú crees que se puede quitar ese pueblo a ese hombre de encima? Bueno, por la buena. Bueno, el punto es que a partir de ahí los Estados Unidos, el gobierno, la administración Johnson, lo que hizo fue consolidar a Duvalier.
Porque esos son sureñitos, eso tan consolidado. esos son Para tan que tú tengas tan una idea del alegres como grado de él. apoyo después de esos incidentes a la dinastía de los Duvalier en el gobierno, el FMI le otorgó 22 créditos privilegiados. 22 créditos privilegiados. Obviamente estaba un tema de geopolítica, porque Duvalier sí supo jugar la carta cuando ganó Johnson. Autorizó que el cuerpo de Marín volviera a Haití. Se había ido en el año 34 y al salir de Haití siempre quedó un resquemor con los marines norteamericanos, pero Duvalier dio un giro automáticamente, vio el cambio que se había producido en Estados Unidos y automáticamente se alineó con la administración Johnson. Aquí, obviamente, se impuso el triunvirato. Entonces, más adelante, recuerda que mencionamos el episodio. ¿Quién era el triunvirato? El triunvirato lo encabezó inicialmente don Emilio de los Santos. Don Henry Cabral andaba por ahí. No, don Henry Cabral era en ese momento embajador en Israel. Ajá. En Israel. Y él pasa de embajador en Israel a la presidencia del Consejo del Triunvirato cuando don Emilio de los Santos renuncia. Don Emilio de los Santos renunció después de la muerte de Manolo Tavares y sus compañeros en las Manaclas. El triunvirato, perdona porque este paréntesis es bueno hacerlo porque fue una forma de gobierno de un consejo en República Dominicana excepcional, pero es interesante. Una fórmula romana, triunvirato. Exacto. Es interesante por el hecho de que con plenos poderes legislativo y ejecutivo. Sí, porque todo el mundo está enfracado en el disparate que nosotros tenemos ahora, como si aquí no se hubiera implementado y no hubiera funcionado otra forma. Y el triunvirato fue una de ellas. Si tú puedes brevemente decir cuál era la función del triunvirato y cómo daban compuesto, pues yo te lo agradecería. No, mira, para educar al público que no es seguidor de la historia, que no tiene más conocimiento sobre esta materia, todavía está encendido el debate de si el profesor Bosch fue derrocado o si fue realmente una renuncia. Hay sectores que sostienen que en realidad cuando él retorna de México, que fue en esos días después de los incidentes de Dajabón, ya había un diferendo con las Fuerzas Armadas, porque él quería producir unos cambios. Le llegaban muchas noticias de que el general coronel Wessing estaba conspirando, entonces él quería... Wessing, ese Wessing que está ahora... el papá de Elías, Elías Wessing, y Wessing era comandante del cuerpo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, CEFA. Y el padre Marcial Silva, que era un sacerdote católico, fue mi párroco por muchos años en Arroyo Hondo. El padre Marcial era capellán de la Fuerza Aérea. Entonces, él quería producir esos cambios. Creo que también quería remover al comandante, el mayor o el coronel Laché. Cuando llamó al ministro de las Fuerzas Armadas y a otros miembros del Estado Mayor para informarle que quería ese cambio, los militares le dijeron que no, que eso no se podía hacer. Entonces él consideró que esa desautorización del alto mando militar, el ministro de la Fuerza Armada, el jefe del Ejército, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de la Marina, equivalía propiamente a un golpe de Estado, porque si el presidente no podía remover del mando de tropa al coronel Wessing, en ese momento, coronel Wessing, entonces ya era que él no tenía poder, porque las Fuerzas Armadas estaban resistiendo.
Eso ellos les razonaron que eso era algo que no debía hacerse. Estuvieron tratando supuestamente de convencerlo de que él no podía. Entonces él anunció que iba a hacer una convocatoria al día siguiente. Don Juan dijo, bueno, yo voy a renunciar ante las cámaras legislativas, que era lo que correspondía. El presidente no podía renunciar con una simple carta, sino que su carta y sus motivaciones debían mandarla al Congreso para que el Congreso aceptara y produjera el cambio. ¿Qué pasó? Bueno, de las cosas que pasan, cuando vieron la actitud de él, de decir, bueno, yo voy a renunciar y mañana convoco a las cámaras para informar, se produjo entonces una convocatoria de las Fuerzas Armadas que estaban ahí y de los políticos que estaban ahí. Empezaron a llegar los políticos de oposición. Ya el presidente estaba virtualmente detenido en Palacio. Y entonces empezaron a llegar los principales líderes de oposición al Palacio Nacional. Y se repartieron el bizcocho. Y ahí, en esa reunión, llegaron a la conclusión de que no podían permitir que el presidente renunciara ante el Congreso, porque eso podía dar origen a una resistencia popular o a una resistencia de algunos sectores militares que estaban preparados también para resistir. Y lo que hicieron fue, se debate eso, tratar de forzar al presidente Bode que firmara una renuncia, pero no ante las cámaras. Ante la situación de facto creada, se levantó un acta notarial. El notario fue el doctor Sánchez, Celito Sánchez. Se convocó, se levantó un acta notarial y se dio por renunciado al presidente, pero no ante el Congreso, sino ante el conjunto de los que estaban ahí, y se dio nacimiento a un gobierno de facto. Ese gobierno de facto estaba presidido por una figura muy respetable, don Emilio de los Santos, que se había considerado siempre un líder opositor a Trujillo. Era un hombre realmente de mucho consenso, de muchos actores. Aceptó presidir porque había una situación de facto y el peligro de una convocatoria a la Cámara abocaba al país a un conflicto. Uh-huh. Entonces, don Emilio toma la presidencia y lo acompañan en ese momento Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavares. Si mal no recuerdo, o no. Cáceres Troncoso, Manuel Enrique Tavares y don Emilio como presidente. O sea que ahí nace un gobierno de tres. Un gobierno de tres. Triunvirato. El triunvirato, apoyado ya por las Fuerzas Armadas, porque esa declaración la firmaron todo el alto mando militar, incluso los comandantes de brigada, y lo firmaron también los presidentes de todos los partidos. Era una situación complicada porque cuando yo lo hablé con Ángel Miolán, cuando don Juan se ve en esa situación, el presidente Bosch se ve en esa situación, él no tenía las mejores relaciones con su partido. No tenía para nada buenas relaciones con su partido. Vayan cogiendo nota, que estamos cerca de otro de esos, ¿eh? Vayan cogiendo nota, oigan lo que él está diciendo. No, vayan cogiendo nota. No hay similitud, ¿Quién? No. ¿Quién? Tú estás viendo donde no hay. ¿Que yo te qué? Tú estás viendo donde no hay. Pues no soy yo solo. Pero 11 millones estamos viendo donde el no hay. punto es que vayan cogiendo en nota. ese momento el partido estaba virtualmente en la
en la oposición. Estaba en contra de don Juan. Entonces, fíjate que se produce el derrocamiento y no hay reacción del partido. El partido entra en una especie de situación de limbo. Sí iba a haber una reacción militar en la madrugada o al día siguiente, encabezada por un grupo de oficiales jóvenes. Porque don Juan, desde que llegó, frente al mando tradicional, tenía un grupo de oficiales jóvenes que lo estaba articulando Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ese grupo, y eso está aprobado, le mandó una comunicación al presidente Bosch diciéndole: presidente, autorice que actuemos y nosotros tomamos Palacio y lo liberamos. Juan Bosch, ya cuando ve todo lo que está pasando en la madrugada y en la mañana siguiente, toma la decisión le manda a decir que no quiere derramamiento de sangre. Vamos a tener que hacer un programa nada más para discutir, bueno, la comparación. Porque no hemos quedado con esto. No. Pero eso va a ser otro programa. Prosigue. Entonces, ¿qué pasa? Ese episodio fue seguido de la salida del presidente Bosch al exilio, que se da en compañía de el general Antonio Inver Barrera, que es quien garantiza que él llegue, que él salga a Guadalupe en una fragata para tomar un avión después hacia el exilio. Y entonces don Juan, bueno, ahí cae, pero el triunvirato empieza a gobernar cuando se produce el levantamiento del 14 de junio. Se produce un episodio terrible porque el 14 de junio se había comprometido al levantamiento, porque esas son las cosas de este país. Se anunciaron que las acciones guerrilleras se anunciaron en aquel discurso de Manolo Tavares, que el 14 de junio sabe dónde quedan las escarpadas montañas de Quisqueya. Todavía no se ha investigado lo suficiente ese hecho, pero todo parece indicar que dentro de los planes imperiales que había, la CIA estaban monitoreando al 14 de junio, que estaba muy activo en sus vínculos con la Revolución Cubana y con la idea de hacer una revolución nacional. En cierta manera lo llevaron a la inmolación, porque se fueron sin la preparación necesaria, sin las armas adecuadas, sin los parques suficientes y obviamente infiltrados. Y ahí muere, es ejecutado Manolo Tavares con sus compañeros y don Emilio renuncia. Don Emilio renuncia porque se le había dado garantía, el triunvirato había dado garantía que si se rendían se le iba a respetar la vida. Pero no se le respetó la vida. Está el debate de quién fue que ejecutó, quién no ejecutó. Lo que se ha podido comprobar con el tiempo, y lo explicó muy bien Simón Tomás Fernández, que fue a recuperar el cadáver de su cuñado, Socia, fue que la orden de ejecutar a la cabeza de la insurrección era una orden que había venido de los Estados Unidos. Hoy le llamaríamos insurgencia. Sí. La verdad, porque mira, esto no hemos desviado del tema, pero voy a dar unos datos que el viejo conoce, ha dado mucho testimonio sobre eso. Él, cuando se produce el golpe de Estado,
al igual que muchos que habían estado con Balaguer, se va a la clandestinidad. Y el 30 de octubre a Bosch lo derrocan el 25 de septiembre. El 30 de octubre se intenta un golpe de Estado para reponer a Juan Bosch, el primer intento. Y lo encabezan los hermanos Rodríguez Echavarría, Santiago y Pedro Ramón Rodríguez Echavarría, que eran líderes militares reales con base. Pero ese intento fracasa. Mi papá, como era gran amigo de ellos, participó en el intento y se va a la clandestinidad. En la clandestinidad se entera a través de un amigo, un pariente, donde él estaba clandestino, se entera de lo que había pasado con Kennedy y el golpe de Estado. Kennedy no quería el golpe de Estado a Bosch. De hecho, él no le da reconocimiento al golpe y envía a una persona, un oficial de su confianza, que había sido compañero de él en la Guerra del Pacífico, lo envía a Santo Domingo a procurar, a explorar la posibilidad de restablecer a Bosch. Y si no a Bosch, a la constitucionalidad. Entonces, este oficial llega, procura sus contactos aquí, entre ellos dirigentes del PRD, vinculados al empresariado, y le dice, bueno, yo quiero ver qué podemos hacer aquí. Y se reúne primero con el presidente del Senado, Nicolás Casanova. Porque si Bosch ya no lo pueden reponer, porque se ha creado una crisis, por lo menos que venga el presidente del Senado, que en orden sucesorio era el que le correspondía ser presidente. Pero la primera reacción de Casanova frente a este enviado de Kennedy es decirle, Bosch en ningún caso Bosch. O sea, el presidente del Senado del PRD le dice al enviado del presidente Kennedy que no acepta la reposición de Bosch. Porque el primer intento es vamos a reponer al profesor Bosch, que es un demócrata, el presidente Kennedy quiere, le dice que no. Pero que él aceptaría asumir la presidencia. Uh-huh. Primer en evento chocante del enviado del presidente Kennedy. Luego va y habla con el presidente de la Cámara de Diputados, que era el doctor Molina Ureña, también del PRD, y le plantea la opción Juan Bosch primero, Casanova, después, si él estaba dispuesto a participar, porque el presidente Kennedy quería que se preservara la constitucionalidad. Y Molina le dice que ni Bosch ni Casanova. Él era el tercero en la línea de sucesión. Que era él. Sí. Que él sí estaba dispuesto a asumir. Bueno, entonces, ese enviado de Kennedy va y le cuenta a su amigo dominicano, le dice, mira, ustedes no van a salir de esta crisis fácilmente porque ustedes están demasiado divididos. Es que nosotros no hemos salido de la crisis desde entonces, hermanito. Oye, ustedes están demasiado divididos. Porque ni tenemos Casanova ni Molina querían la reposición de Bosch. En ese momento. Es que déjame decirte, la República Dominicana está en crisis desde el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo hasta la fecha. No, las crisis son permanentes. Los países viven etapas de crisis. Es más, provocada por el mismo grupo. Pero 90 años. Pero mira en Estados Unidos. ¿Tú crees que... Grupo. Oye, ¿tú crees que cuando el presidente Eisenhower le dice a Kennedy en un discurso, testamento,
porque fue... Manito, oye, el problema haitiano que estamos tratando tiene más de 90 años. No, desde la fundación de la República. Óyeme, tiene más de Desde la 90 años. fundación de la República tiene. Tenemos 30 episodios para poderle explicar al pueblo dominicano el inicio y desarrollo del problema. No hemos desviado, porque este episodio amerita que se No, ya no conozcan. hemos desviado porque toda esa cadena de eventos se desencadenó precisamente porque alguien, en este caso un presidente, según lo que tú estás narrando, iba a decir que aquí se estaban entrenando cuerpos militares o paramilitares haitianos para derrocar al dictador de Haití que estaba al Sí, lado. pero no fue una iniciativa dominicana, fue Obvio. la Agencia Central de Inteligencia. Sí, pero él no dijo que le iba a decir que era la CIA, él dijo que sí, iba a decir que se estaban entrenando aquí. No, él iba a decir que era el gobierno americano. Entonces, Eso es lo que él dice en el libro Crisis en la Democracia de entonces él América. agarra y amenaza con hablar de Haití, del lío que le iban a hacer al dictador haitiano aquí en República Dominicana, la CIA, y para en el exilio. ¿De qué estamos hablando? De la cadena de eventos posterior a eso, de lo que se armó por eso. Paramos con un gobierno tripartita. Sí, pero vuelvo al tema. El problema, el drama dominicano de siempre, cuando interfieren esos poderes internacionales, aquí siempre hay un sector que está dispuesto a asumir responsabilidades, compromisos, arriesgarse. No, ellos no asumen responsabilidades. Ellos asumen la oportunidad de tener poder sin la responsabilidad de tenerlo. Ese es el problema de aquí. El punto es que ese episodio es un episodio que marcó bastante la historia dominicana. Mira que después de eso, cuando Balaguer llega al poder, Balaguer duró, ¿qué te digo? Los 12 años mantuvo con la dictadura de Duvalier una relación bastante restrictiva. Él tenía canales de comunicación con Duvalier. Y las Fuerzas Armadas de aquí, la de Haití, porque los militares a ambos lados de la frontera sí tenían comunicación, pero el mismo Balaguer tenía pocas interacciones con Duvalier. ¿Y cuántas interacciones tú tendrías? Incluso, déjame... Y no es defendiendo a Joaquín Balaguer, pero dime tú a mí, ¿cuántas interacciones tú tendrías con un caballero que está tan allá mentalmente en la estratosfera que él dice que él mató a Kennedy a través de sus poderes vudú? No. No, porque él lo decía también para sugestionar a su gente. Porque Duvalier es un doctor, óyeme, de universidades, un tipo que había sido... Oye, que él tuviera cucú no significa que fuera bruto, pues la gente se equivoca. No, espérate, no, ni él, nadie está diciendo ni que era bruto. loco, ni instrumentalizó el tema del vudú. Fíjate que después, estos son datos importantes, hubo un tiempo en que Balaguer tenía recelo del comportamiento de Duvalier, del régimen de Duvalier, porque Duvalier empezó a tener en Haití a un grupo de gente encabezado por Johnny Abe. Uh-huh. Y Johnny Abe era enemigo de Balaguer. Obvio. Johnny Abe era enemigo de Balaguer. Es que déjame decirte una cosa. Johnny Abe era un alicate o un destornillador. Johnny Abe no era una persona con la cual podía tener Joaquín Balaguer o ningún político acabado de interacción. Claro. No una interacción real. No, pero Balaguer... Es una cosa que tú usas. Balaguer no solamente lo vio siempre como un alicate, un hombre sumamente peligroso, intrigante, un alicate, malévolo. Incluso se relata un incidente que hubo porque Johnny Abe vivía intrigando a Balaguer. Balaguer era un funcionario
que no generaba, vamos a decir, grandes conflictos. Su estilo era... No, déjame decirte algo. A mí me da risa. Sí. Nosotros que venimos, la verdad sea dicha, de adentro de la estructura reformista. José Israel Cuello le dijo a mi mamá una vez, ustedes son de la casa. Fue la primera vez que yo oí ese término. Mi mamá le dice, de la casa. ¿Y qué es eso? Dice, ustedes son de la casa de los Balagueres. Sí. Ustedes son la gente de adentro. Ustedes son del Chino, el marido tuyo, Remberto, tú. Y aunque terminamos de a balazo, por no estar de acuerdo con ellos, es la verdad. Fue de ahí que salimos prácticamente. Y a mí me da mucha risa oír a todos estos expertos en lo que estaba pensando Joaquín Balaguer. Y tú lo oyes yendo al programa diciendo, no, porque Joaquín Balaguer lo que estaba pensando en ese momento era esto, y lo que estaba ahí, por eso fue que él hizo esto y lo otro. Y yo me río, yo nunca lo he desautorizado, pero yo me río por la siguiente razón. Nosotros, que estábamos ahí, que tuvimos que interactuar con él, y todos los otros que interactuaron con él, estamos todos de acuerdo en una sola cosa. Nadie sabía qué carajo le estaba pasando por la mente a Joaquín Balaguer. Ni siquiera los tigres que lo bañaban como Aníbal Páez. Te van a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. No, es que Balaguer era enigmático. Eso era parte de su poder, era precisamente tener esa capacidad de ser una persona reservada y muchas veces también de decirle a cada cual lo que cada cual quería oír o interpretar. Claro. Entonces él se manejaba así. Pero lo que quiero decir que con la relación con Duvalier, él tenía canales. A mí me consta que él tenía unos canales personales abiertos con Duvalier para comunicarse. Correos personales que le llevaban información a Duvalier, mensajes de Balaguer, etcétera. Pero hubo periodos de tensión porque Balaguer, sobre todo cuando estaba Johnny Abe ahí, siempre pensó que Duvalier podía usar a Johnny Abe o Johnny Abe podía concebir cualquier acción en su contra. Sí, porque conocía la interioridad del funcionamiento del gobierno dominicano. Raro es. ¿Cómo fue que murió Johnny Abe? No, dicen, hay una teoría sobre eso, dicen que Johnny Abe fue eliminado junto con toda su familia porque se implicó en una conspiración en la que estaba participando el nuero, el yerno de Duvalier, un coronel. ¿Se implicó o lo implicaron? Bueno, porque yo te iba a decir que es raro que Balaguer, sabiendo la información interna del Estado Dominicano que tenía Johnny Abe durara mucho tiempo respirando. Bueno, hay quienes dicen que de alguna manera Balaguer también quería salir de Johnny Abe. Pues mira, yo te puedo decir a ti que Balaguer es capaz de haberle armado el trompo entero para salir de él. El punto es que la versión es que desapareció. Hay una versión última del amigo Tony Raful que sostiene que no, que Johnny Abe montó su desaparición como una operación de falsa bandera para aparecer en los Estados Unidos con otro nombre. Y es posible porque ya en ese periodo de terminación del régimen de Trujillo y después, Johnny Abe era un activo muy valioso para la CIA. Era un activo valioso, porque era un hombre que conocía aquí muchas cosas y conocía de Haití y de la región. Por eso dudo que Joaquín Balaguer lo dejara respirando. Bueno, la tesis de Tony Raful es que y él aporta datos de que Johnny Abe estaba vivo hasta hace unos años, con otra identidad, y que había personas que lo sabían, y que Johnny Abe sobrevivió a lo que pareció una crisis en el gobierno haitiano, o él mismo montó las condiciones para su salida de Haití, o a lo mejor Balaguer
le dijo a Duvalier, mire, sáqueme a Johnny Abe de ahí. Y para no eliminarlo, ahí se dio ese caso. Yo te puedo decir a ti que eso sería muy raro, que Balaguer no tuviera nada que ver con que Johnny Abe desapareciera a nivel visual del planeta Tierra. Bueno, lo cierto es que la versión oficial fue que fue eliminado con toda su familia. No lo dudaría yo. Ahora, no está claro dónde lo enterraron, dónde lo volcaron. Hubo gente que investigó. O si quedó algo que enterrar. Sí, pero esa es la versión. Tony ha abierto otro escenario con la versión de que no, que el hombre, que eso fue una operación de falsa bandera y que el hombre pasó a trabajar para los servicios de inteligencia americanos con otra identidad. Bueno, pero mira cómo se interaccionan, se vinculan los procesos. En el año 70 ya Duvalier estaba medio enfermo. Lo quiero recordar porque esto es un elemento clave para entender muchas cosas. En el año 70, Duvalier manda 2 ministros de su gobierno. Al ministro de Defensa, general Cambrón, y al ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Chalmer. Ellos vienen a Santo Domingo con una propuesta formal de Duvalier. Yo en un programa anterior la mencioné. Esa propuesta era propiamente la de un gran plan insular, la de la Confederación Dominico-Haitiana. Yo sé que a Balaguer le interesaban los puertos. Pero oye cómo esta es una propuesta de Duvalier. Eso sí te lo puedo decir. A Balaguer. Balaguer parece que no estaba esperando esa propuesta. Nombra una comisión o lo que se le iba a pedir a cambio oficial y la encabeza el doctor Milton Mesina. Y de esa comisión me consta, porque fue el que me dio el testimonio, estaba Roberto Saladín por CEDOPEX. Y Roberto Saladín refiere que la propuesta haitiana era, bueno, propiamente crear ya esa unidad dominico-haitiana que permitiera libre movimiento en la isla. Muchas de las cosas que Balaguer consigna en el 83, es decir, 13 años después, en la isla al revés, son precisamente las que propone Duvalier en 1970. La contraparte, la contraoferta dominicana fue muy restringida, porque lo que planteó fue que se empezara a normalizar las relaciones entre Duvalier y entre el régimen de Haití y el régimen dominicano, con la apertura de los mercados fronterizos. Todos esos mercados que tú has visto que se han desarrollado después, originalmente fue la propuesta, la contrapropuesta de República Dominicana. 4 mercados fronterizos que operarían regularmente para el intercambio de productos. Eso fue en el 70. Duvalier muere ya en el año 71 y lo sucede su hijo Jean-Claude Duvalier. Pero eso es bueno tenerlo presente, porque son de las cosas poco conocidas. Hubo otro momento de tensión y eso tiene que ver con nosotros, con mi familia. Quiero relatar, mi papá lo ha contado varias veces. Mi papá era abogado de Fasaco. Abogado de Fasaco. Y Fasaco compraba el sisal en Haití. Aquí antes se producía sisal, pero cuando terminó la dictadura de Trujillo,
muchos de esos materiales no se producían aquí, se traían de Haití. Y entonces surgió una situación muy delicada. Oye, quédate ahí, porque por hoy se nos acabó el tiempo. Entonces, nos quedamos en Fasaco con tu papá y vamos camino al episodio número 31, para que tú veas cuántos años hemos recorrido nosotros. Y suena mucho, pero comprimir todos los eventos históricos de todos esos años que no han variado muy poquito, es una constante, y nos tienen con el mismo problema en el día de hoy aquí en República Dominicana. No ha sido fácil, pero nosotros dos entendimos que el pueblo dominicano necesitaba y tenía derecho a tener un documento como lo estamos haciendo de forma digital, que para que todo el mundo lo pueda ver y tenga un entendimiento acabado de la situación. Como dije, estamos llegando a los finales, estos son ya los episodios finales, pero ha valido la pena, lo vamos a concluir, vamos a continuar con el licenciado Peregrín Castillo de su final, pero considero que deben dedicarle el tiempo. Véase un capítulo diario, si usted no tiene nada que hacer, tíreselo ahí hasta que se acabe, pero es bueno que todo el mundo sepa todo lo que ha pasado alrededor de esto a través de los años. Estamos hablando de décadas. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.